Muy buenas noches, mi nombre es Marvin Martínez, estudiante de la Ingeniería en Sistemas. Voy a hacer la sustentación de la tarea correspondiente a la unidad 1 de la materia de énfasis 3. Un saludo al ingeniero Nixon Duarte. La tarea como tal tiene objetivo 7 preguntas, las cuales estaré explicando en el transcurso del video, iniciando por cuál es el modelo de seguridad de Windows. La seguridad en Windows NT es la combinación de técnicas que aseguran un nivel de protección consistente contra los accesos no deseados. Para implementar dicha seguridad se tiene que proteger la red, el sistema operativo y los datos mediante algún tipo de sistema, como por ejemplo firewalls, que son los cortafuegos, para lo cual el administrador de la parte informática de la empresa tendrá que sacrificar recursos para aumentar la seguridad. De esta manera, NT gestiona tanto a usuarios como máquinas y sus recursos, debe validar la autentificación de los usuarios y proveerlos de los recursos necesarios para acceder al sistema. Se dispone de autenticación de acceso propia de Windows NT, seguridad a nivel de objeto y derechos de usuario propios a cargo del administrador del sistema. También para sacar el provecho de los más altos niveles de seguridad que permite Windows NT, el nivel de seguridad C2, se necesita tanto el hardware como el software adecuado. NT dispone de herramientas de auditoría que permite conocer los niveles de seguridad, pero hay que tener muy presente los temas relativos a la seguridad cuando entran en el juego de comunicaciones sobre la Internet. El tema de la seguridad en Windows puede ser clasificada en 3 diferentes áreas funcionales: a nivel de red, seguridad del sistema operativo y encriptación de datos. La seguridad de red ofrece autenticación y verificando la integridad de la información. Conseguir este nivel de seguridad a nivel de red significa haber implementado un protocolo de red como NetBEUI o TCP/IP ajustado a las necesidades de la red. Al igual, estos protocolos ofrecen varios niveles de seguridad, rendimiento, conseguido reduciendo al mínimo la carga derivada de la seguridad, flexibilidad y disponibilidad sobre múltiples plataformas tras haber definido e instalado una determinada infraestructura de la red. Añadir y extender protocolos de seguridad es algo teóricamente muy simple. Con la seguridad a nivel del sistema operativo, de por sí debe tener ya un mínimo de nivel de seguridad. Si estas funciones básicas de seguridad no han sido implementadas al propio sistema operativo desde un principio, implementarlas con posterioridad será casi imposible. En cuanto a la encriptación de datos, puede operar de distintas formas. Muchas aplicaciones disponen de encriptación por sí mismas. Algunos protocolos como SMTP soportan encriptación automática. La encriptación ofrecida por terceras compañías como PGP también está disponible. Incluso Microsoft ha añadido un sistema de encriptación básico. En cuanto a cuál es el modelo de seguridad de Linux, la seguridad básica en Linux, la progresiva disminución de los costos de hardware, así como el constante mejora de la funcionalidad, ha generado un aumento considerable de instalación de redes, tanto a nivel empresarial como doméstico, por lo que la conexión de dicha red a Internet ha experimentado en estos últimos años un crecimiento exponencial debido igualmente a bajo costo de las tarifas de conexión. Este acceso masivo de redes interconectadas provoca un grave problema de seguridad, y por lo cual cualquier administrador de un sistema informático, la seguridad es crítica. La seguridad bancaria no es igual que uno o en centro de cálculo. Una instalación militar, estratégica, pero todas ellas deben garantizar la integridad o confidencialidad de sus datos, así como asegurar la disponibilidad de los mismos. Para ello, los objetos de sus normas o medidas de seguridad deben ser prevención, la detección y la recuperación. Básicamente, la consecución de estos objetivos pueden resumirse en denegación de acceso a usuarios no autorizados. Como es sabido, un sistema de Linux, el usuario root es quien tiene el control sobre el sistema. En cuanto a la seguridad, según la Organización Internacional de Normalización ISO
dice que la seguridad consiste en minimizar la vulnerabilidad de bienes y recursos, lo cual todo mecanismo de protección debe manejar dos conceptos: recursos y dominios de protección. En cuanto a los recursos, son las partes del sistema utilizadas por los procesos. Dominios de protección son el conjunto de recursos y operaciones sobre esos recursos que podrán utilizar todos aquellos procesos que se ejecutan sobre él. Y en un sistema Linux el conjunto de recursos está formado por todos los archivos del sistema. El dominio será un usuario y los procesos que ejecuta y que por tanto tengan el mismo UID efectivo. Linux, para conseguir la lista de tamaño constante, se utilizan dos técnicas: reducir el número de operaciones posibles sobre un recurso, un archivo. Podemos controlar tres operaciones sobre los archivos, que son la lectura, la escritura y la ejecución, al igual que reducir el número de dominios que aparecen en la lista. Esto se consigue mediante el concepto de grupos de usuario. Todos los usuarios de un sistema Linux deben pertenecer al menos a un grupo. Existen tres grupos de categorías en la relación entre dominio, usuario y un recurso o el archivo. El control de acceso al sistema. En Linux, cuando entendemos por ordenador, se ejecuta un software llamado BIOS, cuya función es determinar la configuración de la máquina y proporcionar un sistema básico de control sobre los dispositivos. Frente a esta medida de seguridad hay que decir que las contraseñas BIOS se pueden anular provocando un cortocircuito en la batería de la CMOS. Incluso hay fabricantes que en la placa base incluyen un jumper que permite borrar la BIOS. Existen también utilidades de captura de contraseñas BIOS, como son el BIOS de Bluefish, conjunto de herramientas de propósito general para atacar la BIOS, que incluye utilidades de captura de herramientas de descifrado, que normalmente tiene éxito en la mayoría de las BIOS. En cuanto al análisis comparativo del modelo de seguridad entre Windows versus Linux, ambos dominan el mercado del hosting web desde hace varios años y ha competido por su permanencia durante años. Decidirse por uno u otro sigue siendo aún complejo, y así se comparan ambos sistemas, se puede observar diversas ventajas en ambos, y estas surgen en gran parte como resultado de la compatibilidad con las aplicaciones que se quieran utilizar. Linux. En el mundo de alojamiento web, Linux es considerado como el mejor sistema operativo de los servidores web. El sistema está disponible desde 1992 como software libre. Con los conocimientos necesarios se puede ajustarlo a voluntad gracias a su estructura sencilla y modular. Los costos se originan cuando se emplean distribuciones con una oferta de asistencia técnica de pago. Con su fiabilidad, estabilidad y eficiencia, Linux se ha convertido en la mejor solución para servidores de correo electrónico y servidor web, al igual que constituye una alternativa excelente si lo que se quiere usar es PHP, Perl, Python, Ruby o MySQL. Si se buscan soluciones disponibles para páginas principales, aplicaciones como blogs, sistemas de gestión o contenidos o foros de discusión, el hosting de Linux cuenta con diversas aplicaciones de código abierto, mientras que el software para el alojamiento web de Windows está sujeto en la mayoría de los casos a un pago adicional, ¿no?, que suele ser costoso. En cuanto a Windows, en 1993 Microsoft lanza el servidor Windows, un sistema operativo para el uso de servidores. Se trata de un software de pago que también contiene soporte y actualizaciones para un periodo de tiempo específico. Una gran ventaja que hasta ahora ha tenido el hosting de Windows frente a una variante de Linux es el soporte de framework de alto rendimiento ASP.NET, cuya nueva versión también es compatible con Linux. Sin embargo, aplicaciones como SharePoint y Exchange siguen siendo exclusivas, con cuya ayuda se simplifica el trabajo conjunto para desarrollar proyectos de manera considerable. Hay algunas ventajas y desventajas como sistema operativo para servidores web de Linux. Las ventajas está luz que es uso gratuito, los administradores se benefician de las libertades de gestión del sistema, soporta el trabajo cooperativo sin que los usuarios habituales puedan dañar el núcleo del programa. Rara vez se ve amenazado por cibercriminales. Errores de seguridad poco habituales que se solucionan rápidamente. Pocos requisitos de hardware. Función remota integrada para el control de distancia.
pero también tiene algunos inconvenientes como es su uso. Puede ser difícil de usar. El inglés es el idioma estándar para las líneas de comando y los mensajes del sistema. Otros programas de terceros solo pueden ser instalados por un administrador. La portabilidad de las distribuciones de Linux no es prioritaria para muchos desarrolladores de software y de hardware. En ocasiones las actualizaciones son muy complejas. No todas las versiones cuentan con asistencia a largo plazo y algunos programas profesionales no funcionan con Linux. Al igual de las ventajas e inconvenientes de Windows como sistema operativo para servidor web. A diferencia de Linux, Windows se distingue por tener una estructura muy compleja. Estriba en que Microsoft ha centrado su atención desde siempre en ofrecer un sistema operativo de manejo sencillo, donde casi todos los programas tienen una interfaz gráfica de usuario intuitiva. Por ello, aunque al principio sea posible la administración por el medio de las líneas de comandos, no es necesaria. Por lo general, los usuarios tienen el control exclusivo de todos los recursos de hardware, reciben avisos del sistema regularmente y pueden instalar el software de manera independiente. Esto esconde, sin embargo, cierto potencial de errores cuando, por ejemplo, se modifican los ajustables del sistema. Hay una comparación entre Windows versus Linux en cuanto a costos. Windows costos de licencia por usuario, Linux no tiene costos de licencia, los costos de asistencia dependen de las distribuciones, uso de estándar, acceso remoto, software características, soporte de hardware. El nuevo hardware está diseñado normalmente para los sistemas Windows, por lo general pueden utilizarse los controladores de hardware para la distribución de Linux más tarde. En cuanto a seguridad, en Windows es elevado el potencial de errores de usuario. Para Linux por lo general pueden utilizarse los controladores de hardware para la distribución de Linux más tarde y los usuarios habituales no tienen acceso a los ajustes básicos del sistema. Las vulnerabilidades conocidas se solucionan rápidamente. En cuanto a las ventajas y desventajas de dichos modelos, las ventajas de Linux tenemos la reducción de costos, la estabilidad, la comunidad de programadores que es extensa, los entornos gráficos, pero en sus desventajas está el problema de compatibilidad y poco amable con usuarios novatos. Debe tener cierto conocimiento técnico para poder interactuar con Linux. En cuanto a Windows, la ventaja es amable con el usuario, soporte garantizado, actualizaciones, fácil instalación de drivers y aplicaciones y hay una exclusividad, aunque también tiene las desventajas como son los costos que suelen ser elevados, problemas de seguridad, estabilidad y rendimiento. Conocimientos técnicos son necesarios para instalación y configuraciones a nivel avanzado. ¿Cuál es el modelo que se recomendaría utilizar? Actualmente, si se ocupa uno mismo de la instalación de los módulos del servidor, no podría evitar tener por uno de los dos sistemas operativos. La mayoría de los casos se toman la función motivos equivocados, así no es raro que se asuma que tanto el sistema del servidor como la plataforma que se use el propio ordenador tenga que ser idénticos. En este sentido, el propio sistema operativo no tiene ninguna importancia, ya que los administradores del servidor pueden manejarlo mediante control remoto con ayuda de herramientas de gestión que son compatibles tanto con Linux como Windows. En cuanto al precio, se puede optar por Linux. En cuanto a la distribución, los servicios de especialistas que tengan los conocimientos técnicos necesarios pueden ser muy costosos, aunque el complicado modelo de licencias de Windows sigue representando una clara desventaja. En definitiva, es difícil el duelo entre Linux y el servidor. Ofrece funciones complejas en cuanto a estructuración de comunicación y el trabajo. Linux tiene ofertas grandes ventajas. Si se quiere usar aplicaciones web como por ejemplo un sistema de gestión de contenidos. En conclusión, en Linux hay varias ventajas de Linux sobre Windows. Linux es un sistema gratuito. La gran mayoría de software libre está creado y probado bajo plataforma Linux.
la documentación que existe para Linux es mayor. En mi caso utilizaría